Lo dijo él. A primera hora. Recta final de A Primera Hora, recibimos en nuestra mesa de trabajo a Ricardo Dueñas. Él es la cabeza, el CEO de Ecos, que prepara para el mes de abril la Cumbre de Sostenibilidad 2026. Ricardo, bienvenido, qué gusto, buen día. Qué gusto estar aquí en Armónica FM, Fabricio, Andrea, saludando a esta dilecta sintonía que ustedes les acompaña cada mañana. Gracias, Ricardo. Bueno, coméntenos un poquito de detalles de la Cumbre de Sostenibilidad. Bueno, estamos en el tercer año de la Cumbre de Sostenibilidad, sumamente inspirados porque las cosas van evolucionando y hay que hacerle seguimiento. En el tema de desarrollo sostenible, que al fin del día es algo de lo que se tiene que conversar, porque el desarrollo sostenible evidentemente tiene que poner a las personas en el centro del debate. ¿Qué digo con esto a las personas? Que ya no bastan empresas que estén trabajando solamente en su utilidad, no bastan estados desconectados de la empresa privada, de la academia, para poder construir modelos de desarrollo sostenible mucho más potentes. No basta con el hecho de que existan indicadores de crecimiento económico. Ahora, una de las cosas que hay que entender es que no se puede tener bienestar sin crecimiento económico y no se puede tener bienestar sin un Estado sólido, sin políticas públicas y sin empresas que sean sumamente productivas y que generen buenos niveles de productividad con inversión interna, inversión externa. Hay que generar todo ese marco fundamental para que esto suceda. Sin embargo, la discusión tiene que cambiar, Fabricio, Andrea. Hemos venido conversando durante años de crecimiento del PIB. Y el crecimiento del PIB, cuando uno habla de PIB per cápita, esto lo que hace es invisibilizar la distribución de la riqueza. Entonces, economías que tienen mejor desarrollo sostenible son las que tienen mayor promedio del PIB. Entonces, ahora lo que se habla es de ver cómo se puede cuidar el planeta, cómo se puede generar mayor riqueza, pero cómo se puede generar mejor calidad de vida de los seres humanos. A la final, esa es la discusión. Porque con la Agenda 2030 de los ODS, que fue la que migró en el 2015 a la agenda de estos 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, con las 169 metas, con una pandemia de por medio, con unas brechas enormes, lo que pasa es que ahora existe información fehaciente que nos da nota de que evidentemente no se están mejorando las condiciones de vida y cada vez todo está interconectado. Por ejemplo, si es que usted tiene cambio climático y esto produce fruto de las emisiones, calentamiento global, este calentamiento global subsecuentemente produce inundaciones, etcétera, ¿quiénes se afectan más? La gente que está en las zonas más vulnerables donde no hay infraestructura, no hay agua potable, no tienes infraestructura de alcantarizado, no existen temas de tratamientos de aguas servidas, no existen formas de una vialidad para poder llegar a los sitios de estudio, baja la escolaridad, baja todo, se producen problemas mayores en desnutrición infantil crónica por ejes muy multicausales como los que he señalado anteriormente. Entonces, no se le puede hablar al pobre de cambio climático. Ya existen estudios de eso. Decirle al pobre, oye, lo que pasa es que el planeta se está complicando y las especies vertebradas se van a ir extinguiendo, o sabes lo que pasa, que te vas a enfermar más porque estás ingiriendo alimentos producto del plástico que se está biodegradando en los océanos, y esto pasa a la ingesta de los peces y luego pasa por medio de la cadena alimenticia a los seres humanos, y existen estudios donde Fabricio, los radioescuchas, Andrea y yo tenemos microplástico en la sangre disparando consistentemente las enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, etcétera. No basta con eso si es que viven con menos de $2 al día. Y eso precisamente, ¿cómo hacer entonces que estos ejes temáticos que va a haber en la Cumbre de Sostenibilidad luego sean algo que se sienta, que se traslade a la acción, para no ser, digamos, redundantes en lo que uno explica en estos debates que a veces se saben abrir, pero precisamente eso, no llegar hacia quien lo necesita realmente? Andrea, muy buena pregunta. Buscando un debate y una conversación que lleve a una responsabilidad compartida entre gobierno y empresas. Voy a poner el caso del sector privado. Una de los casos de estudio en Finlandia, en los países que tienen mejor desarrollo económico, es básicamente empresas que generan mejores condiciones de trabajo. O sea, el empleo adecuado es vital. Nosotros vemos cómo el empleo adecuado en el Ecuador cada vez tiene
peores consecuencias. O sea, no sube porque el decir que el empleo adecuado está subiendo porque la PEA básicamente es menor. La PEA es la población económicamente activa. Si tú tienes 1 millón de población económicamente activa, por poner un ejemplo, en la cual básicamente es la gente que está en edad de buscar un trabajo y tiene la intención de buscar un trabajo, y resulta que por condiciones macroeconómicas o por condiciones de violencia, etcétera, la gente fuga del país. Ve el dato de remesas de los migrantes es caótico. Hace 5 años las remesas de los migrantes bordeaban los 2.500 millones. Este año van a ser 8.000 millones. ¿Qué dice eso? Que existe una fuga de personas del Ecuador que no sienten que este país les genera confianza, que no sienten que hay oportunidades, que no sienten que aquí se puede desarrollar sus familias en el futuro. Un migrante que se va es una fuga de talento, es una fuga de innovación, es una pérdida de oportunidades para los países. No retener el talento, no retener las personas como cuando las empresas no retienen el talento, como que tú tienes aquí gente en el backstage de la radio, gente en controles, una periodista como Andrea, etcétera, no logra retener ese talento y fuga ese talento, es porque no hay las condiciones. Entonces, el empleo pleno. Luego ir a debatir el tema de cómo generar buenos lugares para trabajar. Y sí, en el Ecuador se está haciendo. Y después generar, por ejemplo, en el sistema financiero, aquí voy a ser muy claro, el sistema financiero tiene que empezar a valorar no solo los temas de la fuente de repago de una operación crediticia, tiene una responsabilidad bárbara, porque son los que hacen la intermediación financiera del dinero que captan del público y a quién le prestan ese dinero. Son decenas de miles de millones que se prestan. Entonces, hoy en día tú prestas más con un análisis de riesgo riguroso, más de la fuente de repago, de los estados financieros, de que te puedan pagar, etcétera. Pero, ¿qué está pasando con cómo proceden las empresas, por ejemplo, en su entorno social? ¿Cómo trabajan con las comunidades? ¿Cómo administran su cadena de suministro? Eso que se llama responsabilidad social, que muchas empresas lo hacen, la no cadena de todas. suministro, por ejemplo, el hecho de que no les pongas contra la pared financieramente en los pagos a un proveedor, el hecho de que escojas proveedores donde existen, por ejemplo, temas de equidad de género, madres solteras, comunidades indígenas que están vinculadas, por ejemplo, al proceso de materia prima para productos terminados, el hecho de que puedas dar un trabajo digno y contratos dignos a la cadena de suministro en cuanto al transporte, a la carga, etcétera. O sea, a la final es ahí donde se tiene que generar un tema que se llama economía, relaciones más justas en la parte económica. Entonces, todo esto vamos a hablar en la Cumbre de Sostenibilidad. Tenemos speakers de la talla del expresidente de Costa Rica. Él va a traer el caso de estudio de Costa Rica, que es uno de los países que más aceleradamente se ha venido descarbonizando su economía, pero también han manejado un turismo responsable espectacular. Yo creo, y esto, qué pena, no creo que sea nada en contra de nuestros hermanos costarricenses, pero un país que no tiene ejército, un país que viene invirtiendo. Les voy a poner otro ejemplo que ahora vine del Asia, justo pude estar en Kuala Lumpur, pude estar en Tokio, en algunos países interesantes. El mismo China. ¿Qué es lo que está pasando con la economía china? No es una sorpresa que crezca tanto. La economía china, cojan y vean este dato. Vean desde hace cuánto los chinos no se meten en un conflicto bélico a diferencia de los norteamericanos. Entonces, ¿qué pasa? El crecimiento económico de China, ¿en qué se reinvierte? Se reinvierte en mejor educación, en mejor acceso a vivienda. No con esto estoy defendiendo un régimen comunista que no es el que ni de lejos me alineo, pero sin embargo en innovación, en generar nuevos descubrimientos, en tecnología, en trenes bala, en obra pública, etcétera. Gastan casi la 10ª parte de lo que gasta el ejército americano, el Army, en temas básicamente de infraestructura militar. Entonces, esto también le pasa a Costa Rica, es un ejemplo. Viene Henry Rogers, que es otro de los speakers, el que fundó, el que creó y bueno, hizo todo el desarrollo de Tetris. ¿Se acuerdan del juego de Tetris? ¿Cómo no? Y ahora desarrolló Blue Planet y trabaja en todos los temas de conservación en Hawái. O sea, vamos a hablar de temas de conservación, pero el foco de esta vez va a ser poner a los empresarios en la mitad del debate. Hacer un round table con los empresarios importantes del país. Aquí tenemos un tema, y me refería al sistema financiero. El sistema financiero va a tener que estar migrando en el mundo para que en el momento que haces el análisis de riesgo de un cliente, también analices su ficha de cuál es su desempeño en la parte de protección del clima.
por ejemplo, de contaminación. ¿Qué sacas tú, por ejemplo, con un edificio hecho, certificado o con buenas prácticas en la oficina de un banco si le prestas a los mayores contaminadores o a los mayores o a gente que está contaminando ríos, océanos, que no maneja bien su gestión integral de residuos, etcétera? Entonces todo esto y hacer un round table con los principales ejecutivos de los auspiciantes. Va a estar PwC, Banco de Guayaquil, está Bagó, está FEMSA, están como 100 compañías en el evento. Entonces, que nos cuenten en los próximos 10 años cómo van a mejorar cómo van a generar estos compromisos para generar una mejor distribución de la riqueza. Pero ahora, 2030 está a la vuelta de la esquina. ¿Cuánto hemos avanzado en el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo del milenio de cara a 2030 a propósito de esta cumbre también? Bueno, existe una pandemia de por medio, pero se ha avanzado bastante. El Ecuador, yo creo que, por ejemplo, ¿Está encaminado o no? En finanzas sostenibles creo que se ha avanzado bastante. Existen otros sectores más quedados. Del sector automotriz viene ¿En trabajando qué es en lo también. que menos se ha avanzado, Ricardo? Por ejemplo, yo creo que en agricultura regenerativa es un tema que todavía tenemos que trabajar muchísimo. ¿Cuál es esa agricultura? La agricultura regenerativa es un tema que tienes que hacer agricultura mucho más inteligente para no deforestar, para básicamente no comerte el planeta y con eso en el momento que deforestas no tienes esa posibilidad de captura de carbono. Entonces, por ejemplo, el país tiene que avanzar en los temas de tener un mercado de carbono para poder compensar las emisiones. Lamentablemente el Ecuador, por haber puesto estas preguntas en momentos como lo hizo Lazo del tema constitucional de que básicamente la naturaleza es un patrimonio del Estado, no permite en muchos casos el compensar para que uno pueda proteger un bosque como el Chocó, etcétera, y ver cuánto esto genera de captura de CO2 y con eso compensar las emisiones de una fábrica. Y tienes que comprar esos papeles, esos bonos certificados por la ONU en Costa Rica, en Chile, en otras partes. Entonces, hay un mercado voluntario de carbono que eso tenemos que ir generando la política pública para que eso vaya sucediendo. Pero también se tiene que generar, por ejemplo, infraestructura. Si bien es cierto, el metro de Quito, por ejemplo, sí ha bajado el tema de emisiones, porque se utiliza menos autos a combustión, tiene que el sector automotriz seguir caminando y tiene que haber mejores políticas públicas para generar mejor infraestructura para la movilidad eléctrica. Me piden que le pregunte sobre la minería. ¿La minería está encaminada en ese aspecto o no? La minería es un problema fundamental porque aquí estamos hablando primero que nada de minería ilegal. Y la minería ilegal ya no tiene ningún control. Entonces, ese es un problema, inclusive para la minería formal que quiera venir al país. Pero la minería bien controlada en un cambio hacia la innovación, hacia adelante, donde se está utilizando mucha inteligencia artificial. El Ecuador es rico en cobre, en litio, etcétera. Es evidente que tenemos que generar minería, pero minería con altos estándares de responsabilidad para poder generar. Vean ustedes economías como la de Taiwán. La economía de Taiwán se fundamenta principalmente en semiconductores. Es los que generan todos los conductores y el mundo va hacia allá, hacia inteligencia artificial, hacia temas de tecnología, hacia una transición energética que cada vez va a tener más energía fotovoltaica que necesita de este tipo de materiales. Entonces, a mí me preguntas si la minería es necesaria. Evidentemente que es necesaria, pero no una minería que esté en sitios donde básicamente expone el patrimonio natural, patrimonio cultural que tiene el país. O sea, se tiene que hacer, pero hacer bien hecho. Correcto. Recuérdanos, Ricardo, la fecha, ¿es un solo día, 2 días? ¿Cuántos días son? Fabricio, son 2 días, es el 22 y 23 de abril. Esto se va a desarrollar en el centro de convenciones, en el ex aeropuerto de Quito, Parque Bicentenario. Está la ciudadanía, los estudiantes, los empresarios, los emprendedores. Vamos a tener un pitch competition aquí de emprendimientos que ya se han postulado con productos y servicios con alta carga de sostenibilidad. Tienes la zona Expo donde no tienes que pagar nada. Esto es una cosa interesante. Vamos a tener
vamos a tener algunas cosas inmersivas, vamos a tener temas muy vivenciales. Por ejemplo, vas a poder vivir la experiencia de un túnel de calentamiento global, donde entras a 12 grados y sales a 60 grados y te vamos a ir contando todo el storytelling de qué pasa con el calentamiento, con la biodiversidad, qué pasa con las especies en extinción, qué pasa con las personas que tienen que a veces verse sometidos a movilidad producto del cambio climático, qué es lo que sucede con los océanos, qué pasa justamente con la pérdida de cultivos, con la afectación a hogares y sobre todo a gente que vive de microcultivos pequeños en las zonas costeras. Todo eso de forma experiencial. No es lo mismo que te cuenten a veces estos temas en un foro o en una conferencia. Luego vamos a tener un inmersivo de justamente de bienestar humano, donde vamos a ver temas de enfermedades, ¿Dónde etcétera. se puede buscar la agenda y dónde se puede inscribir? Puedes entrar a www.ecosnegocios.com.es o directamente en cualquier buscador poner Cumbre de Sostenibilidad. Ahora, para las zonas de contenido, que es la zona alta, estamos interviniendo los 15,000 metros cuadrados del centro de convenciones, es todo el centro de convenciones, son 2 días. Entonces, para la zona de arriba sí tienes que postular porque tenemos una capacidad instalada para 6,000 personas. El año pasado tuvimos 20,000 personas en la Cumbre de Sostenibilidad. Así es que es un tema que no te lo puedes perder. Te esperamos en la cumbre, esperamos a la gente para... Otra cosa que estamos buscando es cambiar los hábitos. La gente tiene que cambiar los hábitos, la gente tiene que ser más responsable con sus hábitos, con el manejo del agua, con el manejo de la energía, de los desechos, pero también tiene que haber la política pública porque tú puedes hacer clasificación de desechos y luego resulta que en el momento que retiran esos desechos que están clasificados los vuelven a mezclar y pasan a un botadero todo mezclado y se genera emisiones de gas metano, por ejemplo, en esos botaderos. ¿Qué pasa con la alimentación, con la comida? La gente tiene que aprender a cuidarse más para de forma preventiva, inclusive no comprometerse. Correcto. Ahí está la invitación que nos ha hecho Ricardo Dueñas. Abril, obviamente, todos los caminos conducen a la Cumbre de Sostenibilidad 2026. Ricardo, gracias por el tiempo. Gracias a ti, gracias a esta gran sintonía que tienes, que seguro que se va a dar esos 2 días para acompañarnos. Gracias a Ricardo Dueñas. Él es el CEO de Ecos, hablando de la Cumbre de Sostenibilidad 2026. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.